Dios le bendiga, amados. Damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos traer una palabra de bendición para tu vida. Quiero darle la gracia al pastor Ignacio Torres por permitirme compartir con ustedes en estos momentos y bendecirles a cada uno de los miembros de la familia, también de los miembros de la iglesia. Gracias por su amor, su cariño. Lo extrañamos mucho, lo bendecimos y oramos para que Dios le dé salud. El día de hoy quiero compartir una palabra y quiero invitarlo al libro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11 y vamos a compartir esta palabra para que Dios bendiga tu vida. Leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen en ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra la barca, dejándolo todo, lo siguieron. En el día de hoy quiero hablar bajo el tema, no tire la toalla, tira la red. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad y bendigo, Señor, a cada oyente. Bendigo, Padre, a la iglesia de Brooklyn. Bendigo, Señor, a todos los que se van a conectar de alguna manera a través de Facebook o YouTube, Padre, donde quiera que vean, en cualquiera de las plataformas. Oramos, Señor, para que una bendición tuya le toque, le renueve y le bendiga. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, fluye. Prepara los corazones y usa mi vida para llegar a cada persona que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Como le dije anterior, no tire la toalla, tire la red. Aquí en este pasaje algo interesante, que vemos a Jesús predicando la palabra de Dios y luego la gente se agrupa y él necesita una barca. Y aquí vamos a ver 5 puntos y luego te voy a llevar al desarrollo de este mensaje en una manera breve. Lo primero que vemos aquí es que Jesús le dice, préstame tu barca a Simón Pedro. Quiero decirte que la barca representa tu vida. Dios quiere que tú le des tu vida para a través de tu vida poder hacer milagros, hacer cosas sobrenaturales, poder enseñar la palabra desde ti hacia el mundo, para que toques vida, para que las personas sean salvas a través de la palabra que el Espíritu Santo pone en tu boca, ya que el Espíritu Santo mora en tu vida. Así que el primer punto, Dios necesita tu vida para hacer grandes cosas, para predicar el evangelio y para hacer milagros y prodigios. Número 2, Jesús le dice, boga mar adentro. Eso significa, hermanos, que nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios. Hay cristianos que son cristianos de orilla. Nunca profundizan en su vida de oración, nunca profundizan en el estudio de la palabra, por lo tanto, no tienen experiencias sobrenaturales, las cosas se les hacen difíciles, son tímidos para hablar de Cristo. Y en este punto quiero decirle que últimamente el Señor ha ministrado mucho mi vida sobre aviva el fuego del don de Dios que hay en ti.
porque veo que a través de esta pandemia mucha gente se han enfriado, mucha gente se han apagado, y yo creo que es tiempo de avivar el fuego de Dios en nuestras vidas, porque eso no es responsabilidad de Dios, sino que es responsabilidad tuya. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y Jesús le dice en este pasaje: boga mar adentro, o sea, busca la presencia de Dios, y cuando tú estés allá dentro buscando en oración, en ayuno a Dios, la tercera cosa que pasa es que Jesús le dice: tírala a la derecha. Siempre que nosotros profundizamos nuestra vida de oración en Dios, siempre vamos a recibir instrucciones de Dios clara de cómo hacer las cosas, y por ende, cuando nosotros recibimos las instrucciones de Dios, nosotros vamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Número 4, dice, Pedro le dice: Señor, ahí no hay nada. Hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra lo haré. Quiere decir que cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder en sí para producir resultados, para hacer cosas sobrenaturales, para tocar las vidas que puedan ser transformadas, que puedan pasar de las tinieblas a la luz, porque en la palabra de Dios hay poder. Y Pedro en esta ocasión entiende eso, le dice: en tu palabra. Y número 5 entonces nos lleva a los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Dice que agarraron cantidad de peces. Estaba repleta la barca, tuvieron que buscar ayuda. Imagínense que usted evangelizando, sea tanto el poder de Dios que está fluyendo en ti, que usted tenga que buscar ayuda, porque es tanta la bendición de Dios que se está derramando a través de tu vida, porque ha pasado por el proceso de entregar tu vida a Cristo, de profundizar en su presencia, de seguir su dirección, de confiar en su palabra y luego ver los resultados. Y aquí vemos que cuando pasa esto, dice la palabra de Dios que el temor se apoderó de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no había nada en ese lugar. Y dice la palabra de Dios que Pedro cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Aquí vemos algo interesante, que Pedro quizás cuando le dijo: en tu palabra voy a tirar la red, quizás se lo dijo de una forma sarcástica. Tú eres un buen predicador, Jesús, pero yo sé que ahí no hay nada. He pasado toda la noche, en la noche se pesca mejor, hay mejor resultado. Sin embargo, nosotros pasamos vigilia y no tuvimos resultado en hacerlo. Quizás tú también has pasado por la misma circunstancia. Quizás tú también no has tenido resultado en tu ministerio. Quizás en el evangelismo tú has predicado muchas veces y no has visto resultados. Y te has visto también como Pedro, loco por soltar la toalla. Mucha gente ministerialmente se han visto a punto de soltar la toalla por las frustraciones que tenemos, vamos a incluirnos en las cosas ministeriales. A veces no vemos resultado en lo que hacemos, pero vemos aquí un ejemplo de que Jesús en ese momento, cuando está la frustración, cuando tú te quieres ya rendir, cuando tú estás lavando tus redes porque ya no voy más, ya estoy cansado, ya estoy agotado, ya no predico más, ya no estudio más, ya no enseño más, ahora me voy a dedicar a simplemente recibir. Ahí viene Jesús y te dice: hey, espérate. Préstame tu vida, que voy a hacer algo poderoso con ella. Deja que tu vida en mis manos, que voy a hacer algo glorioso en ella. Deja que yo te use, que voy a hacer algo que tú mismo te va a sorprender. Porque Pedro aquí cayó de rodillas. ¿Por qué? Porque él no se imaginaba el poder de Dios podía manifestarse de una manera como se manifestó en este momento. Y algo poderoso que Jesús le dice, luego que él cae de rodillas, Jesús le dice es: desde hoy será pescador de hombres. O sea, Jesús de una frustración le hizo un llamado al evangelismo. Y hay personas que están frustrados en su llamado, pero están frustrados también en las cosas seculares. Y Dios está haciendo una transición en tu vida, por la cual te va a llevar a un punto que va a ser un punto de dispararte para otra dimensión de gloria. Pero muchas veces tenemos que pasar por la frustración para que la frustración nos lleve a nosotros donde Jesús y podamos ser inspirados. Y Pedro cae de rodillas aquí y Jesús le dice: desde hoy será pescador de hombres. Yo quiero decirte que no hay nada más poderoso que ganar alma.
dice la Biblia que el que gana alma es sabio. O sea, de todas las cosas que nosotros hacemos, lo mejor es ganar alma. Lo único que provoca fiesta en los cielos es cuando tú ganas a alguien para Cristo. Y eso que nosotros no tenemos a veces la conciencia o la imaginación de que esa persona que nosotros estamos evangelizando y que estamos ganando para Cristo, esa persona la estamos pasando de muerte a vida, de condenación a salvación, de una condena eterna a una vida eterna. Entonces no hay mejor cosa que predicar el resultado, que predicar el evangelio, y todos nosotros estamos llamados a hacerlo. Y Jesús le dice: Pedro, desde hoy será pescador de hombres. Y ahí entonces Pedro empezó a seguir a Jesús. Qué lindo, donde quiera que iba, aprendiendo de Jesús. Pero luego Jesús muere y pasa algo interesante, y quiero llevarlo al libro de Juan, capítulo 21, San Juan, capítulo 21. Dice la palabra de Dios en el verso 1 hasta el 11. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ahora se repite la historia nuevamente. Esta gente fueron a pescar. Pedro había recibido un llamado de Dios donde Jesús le dijo: desde hoy será pescador de hombres. Pero Jesús había muerto, y había muerto las esperanzas de Pedro, y él dejó que el fuego de Dios se apagara en su vida y volvió nuevamente a la pesca, porque hay gente que quiere volver donde Dios lo saca. Y aquí vemos los resultados que tienen aquellas personas que vuelven donde Dios lo sacó. Dios lo había sacado de este mismo oficio y ellos vuelven. Pero lo sorprendente aquí, que también vemos a Juan y a Jacobo, los hijos de Zebedeo. O sea, vemos a Tomás, vemos los discípulos nuevamente volviendo a lo que hacían antes, sabiendo que Jesús lo llamó a hacer algo más poderoso, como predicar el evangelio de Jesucristo. Y por eso pescaron toda la noche y no agarraron nada en el verso 4. Pero fíjese el versículo 5, qué interesante. Dice el versículo 5, y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Jesús, una manera sarcástica, yo digo, a veces la Biblia tiene chiste, porque Dios sabe que ellos no han pescado nada, y la pregunta es: ¿tienen algo que comer? ¿Tienen algo que comer? No, porque no hemos pescado nada. Entonces, en el verso 6, él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que tenían. Nuevamente se repite la historia. Jesús le está dando una lección, le está enseñando una instrucción, lo está capacitando de una manera práctica. Le está diciendo: ¿sabe? Si ustedes hacen la cosa fuera de mí, no van a tener resultados. Lo que van a tener es cansancio, lo que van a tener es frustración, lo que se van a ver estancado. Si dejan de hacer lo que yo le llamé a predicar el evangelio, entonces van a tener muchos obstáculos en su vida. Y cuando él le dice que la tire a la derecha, llegan nuevamente y tienen tantos peces que no lo pueden sacar. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasa puesta y un pez encima de ella y pan. Fíjense qué interesante esto. Jesús lo ve frustrado y ellos no pescan nada. Y cuando ellos están viniendo, Juan se da cuenta que el Señor está ahí. Y Juan le dice a Pedro: es Jesús, es Jesús. Y cuando ellos traen los peces, ya Jesús está con un pez en la orilla, asándolo y con pan. En otras palabras, si ustedes trabajan para mí, si ustedes cumplen la voluntad, mi voluntad, si ustedes hacen la gran comisión, los recursos que ustedes necesitan te van a seguir. Tú no tienes que andar detrás de recursos, tú tienes que andar detrás
de Dios para que las cosas te sigan a ti. Por eso dice la Biblia que busque el reino primero y las demás cosas vienen por añadidura. Jesús le decía así, donde yo tengo esto, en otras palabras, podemos describir que él le estaba diciendo, yo soy tu provisión, no es la pesca. Yo soy el que te doy a ti lo que tú necesitas. Por lo tanto, obedece mi palabra. Y cuando vieron esto, ellos llegaron nuevamente donde Jesús. Y Jesús le dijo en el versículo 10, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompía. Luego Jesús le habla de lo más importante que nosotros vemos en este pasaje, que se lleva a Pedro para un lado y le dice, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, dice Pedro. Apacienta mis corderos. Por 3 veces le pregunta lo mismo y Jesús le da la misma respuesta. Evangelismo, discipulado. Pedro, te he llamado a que predique, la palabra de Dios. Hay mucha gente que ha soltado la gran comisión. Y eso es algo que no debemos parar nunca, mucho menos ahora que estamos en tiempos difíciles. Mucho menos ahora que estamos viviendo tiempos finales. Es tiempo de predicar el evangelio. Cualquiera cosa que te ha llevado a ti a una distracción y ha dejado lo primordial, que es predicar a Cristo para que la persona en este tiempo y en todo tiempo puedan ser salvos y recibir la palabra de Dios. Yo quiero decirle que hay muchas personas en este tiempo que están perdiendo ese fuego por el evangelismo. Tienen algún obstáculo, ya se rinden. Cuando ven que la cosa está fea, no quieren ir a la iglesia, no quieren salir a las calles. Oh, que me voy a contagiar. Pero en este tiempo la gente tiene hambre de Cristo, tiene necesidad de la palabra de Dios. El evangelismo es poder. La palabra dice, es poder para todo aquel que cree. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. Y yo quiero hablarle a aquellas personas que quizás ya no tienen ese fuego, esa pasión por predicar el evangelio como antes. Hoy es el día. Hoy Dios va a avivar ese fuego. Hoy Dios te va a levantar para que tú salgas a las calles y predique de Cristo, para que a donde quiera que tú vayas pueda dar una palabra de aliento, una palabra de bendición, una palabra de ánimo. Porque si tú permites que el fuego de Dios se apague en tu vida, entonces no va a tener ánimo para nada. Mira el grupo de personas que estaban aquí. Tomás había puesto los dedos en Jesús y era una persona que dudaba. Sin embargo, había sido influenciado por Pedro, porque muchas veces aquellos que abandonan su llamado también hacen que otros se enfríen. Pero es tiempo que nosotros nos prendamos en el fuego de Dios para predicar la palabra de Dios y otros sean también contagiados. Como un libro de evangelismo que me gusta mucho, que se llama Evangelismo Contagioso, porque el evangelismo predica, cuando tú hablas, predica al que no es creyente, pero también al creyente lo motiva a seguir la vida de predicación. Por eso en esta hora yo te estoy hablando de que tienes que volver a ese llamado, predicar el evangelio. Todos somos llamados a predicar la palabra de Dios. Todos somos llamados a hablarle de Cristo a la persona. Aquí vemos que lamentablemente muchas veces se nos apaga la pasión por el evangelismo. Y yo quiero hablarte algunas cosas que hacen que la pasión, ese fuego de salir a la calle y hablarle a otra persona, se apague. Número 1, la falta de oración e intimidad con Dios. Por eso hablamos ahorita de bogar mar adentro. Si tú no sientes pasión por el evangelismo, entonces es tiempo de orar, porque la llama tiene que encenderse y el impulso que uno siente a predicar el evangelio, sale uno con todo ese deseo, con todo ese ánimo para ganar vida. Número 2, el afán por las cosas materiales. Hay mucha gente tan afanada en tantas cosas, en su trabajo, en su negocio, que el afán ha hecho morir la pasión por el evangelismo, la pasión por Dios. Número 3, el desánimo. Muchas veces hemos tratado cosas y no vemos los resultados que queremos. Aquí vemos a Pedro en el principio, estaba lavando sus redes porque había tirado muchas veces y no había tenido resultado. Y así también muchas personas apagan el fuego de Dios por el desánimo, no entran en ayuno y oración. Y yo quiero que en este día, no es una palabra para juzgarte, sino para motivarte,
porque la predico como un aprendiz, no como un maestro, porque todos nosotros necesitamos, para seguir hacia adelante, necesitamos el fuego de Dios. Número 4, el estancamiento. Cuando se estanca una iglesia, cuando no hay resultado, cuando no vemos gente nueva viniendo, entonces puede causar que ese fuego, esa pasión se apague. Por eso en este día yo te pido que tú salgas a hablar de la palabra de Dios, porque si hay algo que trae un avivamiento en la tierra y en el cielo, es predicar el evangelio. Tú quieres hacer una fiesta en el cielo, eso es fácil. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Tú puedes armar una fiesta ahora mismo en cualquier lugar que tú vayas, porque tú predicas el evangelio. Si una persona viene a Cristo, ahí mismo tú ganas una alma para Dios y hay una fiesta en el cielo. Por eso te motivo a que lo haga. Todo el mundo puede perder la pasión, porque la pasión es un fuego que necesita leña. Hay que ponerle leña, hay que ponerle oración, hay que buscar de Dios para poder hacer esa voluntad de Dios, que es ganar vida para Cristo, para el reino de Dios. Todo el mundo, de alguna manera, hay algo que lo empuja, hay algo que lo motiva, hay algo que lo mueve. Y esa pasión por las almas nunca puede perderse. Quiero hablarte así rapidito, algunas personas que tuvieron pasión por algo. Por ejemplo, Gandhi tuvo pasión por los derechos humanos. Churchill tuvo pasión por la libertad. Martín Lutero luchó y hasta dio su vida por la igualdad. Bill Gates por la tecnología. Todos ellos tienen pasión y la lista sigue creciendo y creciendo. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu pasión? ¿Cómo está la pasión por Dios? ¿Cómo está la pasión por la salva? La vida de nosotros significa mucho. Por eso al principio, cuando Jesús le dice, préstame tu barca, le dice a Pedro, le está diciendo, dame tu vida, porque en tu vida es que Él va a fluir y a través de ti. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y dice, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea que también es una responsabilidad de nosotros mantener el fuego de Dios vivo, y ese fuego nos va a llevar a la calle a hacer la voluntad de Dios. Nada en la vida de un líder puede tomar el lugar de la pasión por las almas, o sea, predicar el evangelio. Puede ser un líder con gran pasión y con pocas habilidades, va a tener más resultados que una persona con muchas habilidades, pero sin pasión. Así que en esta hora, estos pasajes, vemos el poder de Dios manifestado. Cómo Dios hace que Pedro vea que Él es el que provee, porque él había salido, se había olvidado de predicar el evangelio, que Jesús lo había llamado a ser pescador de hombres. Y aquí Jesús se le aparece nuevamente para sacarlo de la frustración y no lo juzgó, no lo condenó, solamente le preguntó, ¿me ama? Para decirle, tiene que volver al llamado que yo te hice. Nunca podrá hacer algo con excelencia si no tiene pasión, si no siente ese fuego de Dios por hacerlo. Tenemos que ponernos en la posición de la gente que se pierde. Tenemos que sentir ese dolor. Al-Moody una vez dijo que él no salía o no regresaba a su casa hasta no hablarle por lo menos a una persona de Cristo. Era una meta que tenía en su vida, porque tenía pasión para servirle a Dios. Alguna cosa que podemos hacer para ver cómo está el fuego de Dios. ¿Cuán apasionado eres respecto a las almas? ¿Qué siente cuando ve un inconverso? Si siente que debes hablarle de Dios, si sabe que tiene una gran comisión, muchas veces la persona solo lo que necesita es escuchar un simple testimonio o un simple Cristo te ama. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba haciendo un trabajo, un delivery, estaba en un lugar y cuando fui a hablarle a una persona, a predicarle el evangelio, esa persona me empezó a hablar antes que yo hablara. Y me dijo, ¿qué pasó, loco? Y empezó a hablar un lenguaje muy difícil y yo me intimidé, tuve miedo y me fui. Y cuando yo me fui, me senté en mi camión, el Espíritu Santo me dijo, te dije que le predique. Y yo por dentro de mi Señor, ese hombre no cree en nada, mira el vocabulario, ese es un tigre, ese no se convierte. Y cuando volví nuevamente, dije, mira, yo quiero hablarte de algo porque siento decirte algo. Y fui y le hablé
del evangelio. Y cuando llegué allá y le hablé del evangelio, él me dijo, nunca nadie me había hablado así. Y en ese momento, esa persona recibió a Cristo y estaba gozoso él y estaba gozoso yo. Y yo fui, me senté en mi camión gozoso porque alguien había recibido la palabra de Dios que le había predicado, y me senté. Y luego él entró al lugar donde trabajaba en una factoría y oigo yo esa voz que me dice, hermano, hermano. Y yo, ¿quién será? Y de repente era él y digo, oh, pues ya tiene un lenguaje cristiano, me dice hermano. Y cuando yo voy al lugar donde él estaba, me dice, mire todo, dígale a ellos lo que usted me dijo a mí. O sea, en ese momento se convirtió también en un evangelismo, en un evangelista. ¿Por qué? Porque, hermano, hay poder en la palabra de Dios. Tú nunca sabes en cuál condición está esa persona que tú le tiene al lado, que Dios te puso ahí para que predique el evangelio. Entonces, es muy importante entender el poder del evangelismo. Una vez estaba yo también con un musulmán y me habían intimidado a mí, me decían, no, los musulmanes no creen, esas son gente difícil. Y yo no sabía cómo hablarle, pero tenía esa inquietud, ese fuego de hablarle de Dios. Y dentro de mí, Señor, le dije, Señor, dame una palabra, dame una manera, cómo hablarle a este musulmán, Señor, de la salvación. Y en ese momento, él me dijo, so, Martin, él hablaba inglés, ¿tú crees en Dios? Y yo dije, gloria a Dios, esta es mi oportunidad. Y empecé a hablar el evangelio con él, empezamos a ver los versos bíblicos. Y en ese momento no se convirtió. 2 años después lo vi y me dijo, Martín, era verdad lo que tú me dijiste. Cristo salva, Cristo es el Salvador, Cristo murió por mis pecados. Gloria a Dios, qué gozo me dio a mí ver al Señor manifestado en esa persona. Hermano, no te intimide, no tenga temor. Cristo quiere usarte a ti para ganar a muchos. Hermano, hay que tener ese corazón por las almas que se pierden. Hay cosas que revelan la pasión. Hay cosas que nos ayudan a nosotros a medirnos cómo estamos en nuestra vida en cuanto al evangelismo. Y esas cosas es ver verdaderamente cómo reaccionamos cuando vemos personas en necesidad, cuando ya hace mucho que no le hablamos a alguien de Cristo. ¿Hasta dónde llega tu pasión? Número 1, déjame decirte que el evangelismo palpita en el corazón de Dios. Número 2, el evangelismo debe ser también el palpitar de la iglesia. Número 3, debe ser el motor que hace que uno salga y gane alma para Cristo para luego discipularlo. La pasión por las almas es algo que no debe morir. Muchas veces estamos buscando profundidades y revelaciones, pero Dios simplemente quiere que tú prediques el evangelio. Y termino con esto. La Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso para mí es tan importante porque Él muestra su amor, que siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Querido hermano, Dios nos amó a nosotros en condiciones malas. Éramos pecadores, pero no simples pecadores, éramos pecadores adredes. Salíamos, lo planeaban el pecado. Y aún así Él murió por nosotros, para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Y Él luego nos dice a nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por eso en esta hora, yo quiero que este mensaje pueda tocar tu corazón y decirte, tú puedes ser un instrumento poderoso en la mano de Dios. ¿Cuál es tu pasión? La pasión de Dios son las almas. Por eso me gustó tanto la película que nombraron La Pasión de Cristo. Era morir por ti, morir por mí. En el día de hoy no hay nada más importante que predicar el evangelio. Porque la pandemia, si te infecta, puedes morir. Pero si muere en Cristo, pasa la vida eterna. Te puede sanar, pero si te sana, simplemente se sana el cuerpo. Pero cuando recibimos a Cristo, tenemos una medicina que nos sana emocionalmente y que nos da vida eterna. Así que en este día yo te digo, no suelte la toalla. No tire la toalla. Tira la red. Tenemos una gran oportunidad para evangelizar y ganar a cientos de personas para Cristo. En este pasaje, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que a estos? Enseñándole a los peces, ¿me amas más que a estos? Y yo no sé cuáles son los estos tuyos,
sé qué es lo que Dios te puede decir. Me ama más que a estos. Y luego nos dice, predica. Lleva el mensaje de salvación. Y cuando hacemos eso, vamos a tener resultados. Luego, en Hechos capítulos 3, capítulo 2, vemos a Pedro, ya no con la red para agarrar peces, lo vemos con la red espiritual, recibiendo el llamado de Jesús y poniéndolo en práctica. Y ya no agarrando 56 peces o 156, pero dice la Biblia que en su primera predicación 5,000 se convirtieron y en su segunda predicación 3,000. ¿Cuánto están esperando por ti para convertirse? Es tu oportunidad. Es la oportunidad de que Dios te use y te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero orar para cerrar y bendecir tu iglesia y tu vida. Si hay alguien ahí que está viendo este video y quiere recibir a Cristo como Salvador, simplemente repite conmigo y di, Señor Jesús, te doy gracias por morir por mis pecados. Perdóname y recíbeme como tu hijo. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto en mi corazón. Recibo el pago que hiciste por mí en la cruz del Calvario para tener vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, puedes estar seguro que tiene vida eterna, porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Padre, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Dios le bendiga, amados. Muchas gracias.